Entonces quedamos en que polos de diferente nombre se atraen y polos de igual nombre se repelen. Y si uno se pone a pensar entonces en la forma en la que se nombraron los polos de un imán, y que si yo tengo un imán que puede girar libremente, se denominó justamente polo norte al que apuntaba el norte geográfico, uno puede pensar que allí existiría algún tipo de contradicción, como que eso estaría mostrando que un norte y un norte se atraen, cuando en realidad deberían repelerse. Lo que sucede allí es que la repulsión se da entre polos magnéticos de igual nombre y la atracción se da entre polos magnéticos de distinto nombre. El polo norte de un imán, por más que señale al norte geográfico, no está diciendo que el norte del imán se atrae con el norte geográfico de la Tierra, porque uno es magnético y el otro es geográfico. Pero lo que sí sucede es que si el norte magnético de un imán está señalando insistentemente hacia donde se encuentra el norte geográfico de la Tierra, es porque en esa zona debe existir un polo sur magnético. Y si el polo sur magnético del imán está señalando insistentemente hacia lo que es el sur geográfico, es porque en esa zona debe existir un polo norte magnético. Eso quiere decir que la Tierra no solo tiene polos geográficos, sino que tiene también polos magnéticos. La Tierra se comporta como si fuera un gigantesco imán. Entonces imaginamos al planeta Tierra como un gigantesco imán recto o imán en forma de barra, donde el norte magnético de ese imán está aproximadamente en el sur geográfico de la Tierra, y el sur magnético de ese gigantesco imán está cerca de lo que es el polo norte geográfico de la Tierra. Otra característica es la inseparabilidad de los polos magnéticos. Esto significa que en la naturaleza no existe el monopolo magnético. Yo no puedo tener separado un norte de un sur. Si tengo uno es porque tengo el otro. Acá tenemos un ejemplo donde tenemos un imán recto, imán en forma de barra, con un extremo polo norte y el otro polo sur. Esta parte, por ejemplo, se rompe y esta parte que hoy era solamente un norte, en ella se genera un norte y un sur. Si ahora este nuevo imán se rompe, esta parte que solo tenía norte genera norte y sur, y esta parte que solo tenía sur genera norte y sur también. Y si se sigue rompiendo el imán, por más pequeñito que sea, cada pequeño pedacito va a tener su polo norte y su polo sur. Campo magnético. El campo magnético es una magnitud vectorial que vamos a simbolizar con la letra B larga mayúscula y se define como la perturbación que un imán o una corriente eléctrica produce en el espacio que lo rodea. La unidad para el campo magnético en el sistema internacional es el Tesla, cuyo símbolo es la T de imprenta mayúscula, en honor claramente al gran físico Nikola Tesla. Acá tenemos un par de chistes gráficos relacionados con la forma en la que se llevaban Tesla y Edison. Bueno, el campo magnético entonces vamos a considerarlo como un vehículo que explica la interacción a distancia entre imanes. Uno podría decir, el imán número 1 actúa sobre el imán número 2. Pero lo que vamos a decir nosotros es que el imán número 1 genera en el espacio que lo rodea un campo magnético. Ese campo magnético actúa sobre el imán número 2. Para poder visualizar un campo magnético existen las líneas de campo magnético creadas por Michael Faraday. Esas líneas de campo magnético son cerradas, no se cruzan, salen de polos norte e ingresan en el polo sur. A mayor densidad de líneas es mayor el módulo del campo magnético y el campo magnético es tangente a la línea de campo magnético. Y acá podemos ver entonces una representación o parte de la representación de cómo son las líneas de campo magnético respecto a un imán recto o imán en forma de barra. Tenemos líneas que dentro del imán son rectas paralelas y que luego se curvan en la parte externa. Y el sentido que se les asigna es saliendo del norte y entrando en el sur. Y si yo me paro en un punto cualquiera y quiero representar el campo magnético allí, lo dibujo con un vector que sea tangente a la línea. Estos pequeños rombos que aparecen acá simbolizan pequeñas brújulas
y esas brújulas se colocan como lo hace el campo magnético en ese punto. Por lo tanto, también se colocan como el campo magnético del imán, si es que el campo magnético terrestre en este lugar queda despreciable frente al campo magnético del imán. Para poder de alguna manera visualizar estas líneas de campo magnético, nosotros podemos esparcir sobre el imán, en realidad ponemos una hoja de papel o una hoja de acetato sobre el imán y sobre ella esparcimos lo que se llaman las limaduras de hierro. Y esas limaduras de hierro forman el dibujo que estamos observando. Esto es lo que se ve en una fotografía con las limaduras de hierro y esto es lo que se simboliza de esa imagen. Acá también vemos qué sucede en la zona donde se están enfrentando polo norte de un imán con el polo norte de otro imán, ¿no? Y acá las líneas de campo magnético tendrían una determinada forma que sería curva, que también lo estamos mostrando luego acá en un dibujo simbólico. Acá tendríamos una nueva fotografía de cómo quedan las limaduras de hierro cuando tenemos polos de distinto nombre que están enfrentados. Cuando observamos el dibujo de las líneas de campo magnético o observamos cómo quedan las limaduras de hierro, decimos que lo que estamos observando se llama espectro magnético. Acá vamos a ir a algunos simuladores, en este caso de la página EduMedia. Pueden ir entrando ustedes, pero por ejemplo acá tenemos uno que tiene que ver con imanes. Yo de acá saqué algunas imágenes. Acá entonces tenemos un único imán y tenemos las limaduras de hierro. Después podemos poner el norte cerca del sur, el norte de un imán cerca del sur del otro, y acá vemos el espectro magnético de polos enfrentados de diferente nombre, y acá vemos el espectro magnético de polos enfrentados de igual nombre. Acá tenemos lo que sería el espectro magnético de la Tierra, porque recuerden que la Tierra se consideraba como un imán recto también. Las líneas salen del polo norte del imán y entran en el sur. Acá tenemos cómo se ve también con la hojita de acetato colocado arriba de nuestro imán recto. Y en este caso tenemos lo que es el imán en forma de herradura o imán en forma de U, también conocido como imán de Tommy Jerry. Y luego nosotros dijimos que el campo magnético lo generan no solo los imanes, sino también las corrientes eléctricas. Y esas corrientes eléctricas pueden estar circulando por un conductor recto. Esta fotografía muestra un cable perpendicular a una mesa que traspasa hacia el otro lado, por el cual está circulando una corriente eléctrica, y cuando se espolvorea alrededor del conductor limaduras de hierro, se observan líneas de campo magnético que son circunferencias concéntricas, cuyo centro es justamente el conductor recto. En este caso es una vista aérea de lo que llamamos un solenoide o bobina. Esto es un enrollamiento, un cable que se va enrollando en una mesa. Acá tenemos un cable que sale de la mesa, da la vuelta con media circunferencia y vuelve a entrar. Por debajo de la mesa pasa para este lado, da otra media vuelta, pasa por debajo, otra media vuelta, etc. Y cuando por este solenoide o bobina circula corriente, las limaduras de hierro que habíamos esparcido en su interior se orientan formando líneas rectas, que son paralelas a lo que es el eje de la bobina. Entonces, el espectro magnético de un solenoide es muy similar al espectro magnético de un imán recto. Pero cuando el campo magnético es creado por corrientes eléctricas y yo tengo el dibujo de las líneas de campo magnético, resulta que yo ya no tengo forma de saber cuál es el sentido de esas líneas, porque no puedo decir que salen del norte y entran en el sur, porque no tengo norte ni tengo sur. Tengo una corriente eléctrica generando el campo magnético y no ya un imán. Entonces, para saber el sentido de las líneas de campo magnético que crean las corrientes eléctricas, se usa lo que se llama la regla de la mano derecha.
Obviamente la regla de la mano derecha se utiliza con la mano derecha. Se ponen estos 4 dedos curvados y el dedo pulgar se deja recto. Y en el caso de los conductores rectos, el sentido de la intensidad se acompaña con el dedo pulgar y los 4 dedos curvados, nos van a decir a nosotros el sentido de la línea de campo magnético. Acá podemos ver unos ejemplos, ¿sí? Y en el caso del solenoide es más cómodo que los 4 dedos curvados sigan el sentido de la intensidad y que el dedo pulgar nos diga el sentido de las líneas de campo magnético dentro del solenoide. En este caso, dentro de este solenoide tendríamos un campo magnético horizontal hacia la izquierda. Y las líneas saldrían de este extremo, darían la vuelta y entrarían por este otro. Eso quiere decir que este extremo de la bobina se comporta como si fuera el norte de un imán y este se comporta como si fuera el sur de un imán. Y si en realidad yo dentro de este solenoide pongo una barra de hierro o un clavo, esa barra de hierro se convierte en un electroimán y estos serían sus polos. Aquí también volvemos al simulador de la página Edumedia, pero ahora una parte denominada campo magnético, donde acá podemos ver la regla de la mano derecha. Y acá podemos ver que si por nuestro conductor recto la intensidad sube y acompañamos ese sentido con nuestro dedo pulgar, los 4 dedos curvados nos dicen que las líneas de campo magnético, que eran circunferencias, tienen un sentido que si lo miramos desde arriba diríamos antihorario. Si nosotros ahora cambiamos la posibilidad y la corriente eléctrica circula hacia abajo por el cable, ¿se acuerdan que dijimos que el simulador Edumedia lo que tiene es que nos deja trabajar durante un cierto intervalo de tiempo? Pero si nosotros reiniciamos, podemos observar entonces en forma rápida que si la intensidad circula hacia abajo, el sentido de las líneas de campo magnético visto desde arriba sería un sentido horario. Acá también tenemos algún otro simulador que podemos ver en este momento, como por ejemplo superposición de campos magnéticos. Una brújula siempre se va a orientar según el campo magnético total que exista en el punto donde ha sido colocada, ¿verdad? En este caso hay un imán solo y la brújula se orienta según el campo magnético que ese imán genera en este punto. Si hubiera dos, cada uno de estos imanes en este punto genera un campo magnético. Este genera uno horizontal hacia la izquierda, este genera uno vertical hacia abajo y la suma de los dos es como nos queda la brújula, ¿verdad? La suma de los dos campos magnéticos, la suma vectorial. Vamos a marcarlo de nuevo, un poquito más rápido. Y si marcamos acá, podemos ver la representación de esos campos magnéticos. Podemos cambiar alguno de los imanes y ver cómo afecta eso a nuestro dibujo.